Iniciamos la conferencia 201 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya sabéis que no hace tanto que hicimos la última conferencia, hace menos de una semana, y aún y así ha habido gran cantidad de noticias, por lo que, como es habitual ya últimamente, debería ir muy deprisa en según qué temáticas, y si os interesa de tener las imágenes en vuestras casas cuando la conferencia ya esté subida, y bueno, si os interesa algo, lo miráis con detenimiento. Vamos a empezar, antes de nada, por el apartado habitual de salud, y con algo que es sorprendente. 4 secretos para limpiar tu hogar con plantas y flores. Mirad que se habla mucho de las plantas en muchos otros ámbitos, y de las flores, pero también para limpiar, pues parece ser que sí. Puede servir para asear el fregadero, el suelo, quitar las manchas de la mesa, las puertas y cualquier tipo de superficies con plantas y flores. Pues mirad cuántas cosas hay en la propia naturaleza que nos pueden ayudar, y no hace falta quizás comprar según qué tipos de sustancias que nos pueden llegar hasta perjudicar. Aquí nos habla de la manzanilla como fungicida, pétalos de rosa para limpiar el fregadero, lavanda para desinfectar, eucalipto como limpiador multiusos, se va diciendo la preparación también, y así vamos teniendo un etcétera. Pero ahora, beneficios de la miel. Hemos oído hablar mucho sobre la miel, pero bien, ya sé que hay personas que no les gusta, que les carga mucho, pero es interesante ver las grandes cualidades que llega a tener. Pero también tengamos esta advertencia que aquí nos dice. La miel natural es aquella que no ha sido calentada por encima de 60 grados ni sometida a ningún proceso, a diferencia de la miel industrial, la cual se pasteuriza. Con la pasteurización se evita que cristalice, pero también reduce drásticamente la calidad de la miel, puesto que en el proceso se destruyen la mayoría de enzimas antioxidantes y otras propiedades beneficiosas, como su acción antibiótica. Mirad si es importante, por eso, cuando compréis miel natural, si veis que se cristaliza, la ponéis un poco al baño María y ya vuelve a estar líquida. No hay ningún problema y no altera ninguna propiedad. Aquí nos dice todos los componentes que llega a tener y lo bien que va para tantísimas cosas. Tened este alimento como algo básico también en vuestra cocina. Algunas personas dicen, es que viene de origen animal, por tanto hay que desecharlo. No caigamos en extremos, por favor. La Biblia además nos habla de cómo los personajes bíblicos, como el mismo Sansón, cogía panal y comió. La miel tiene unas cualidades y podemos aprovecharlas. Ellen White, la profetisa del Señor, también en ningún momento se pone contra la miel. Seamos siempre equilibrados a la hora de tomar decisiones también en nuestra alimentación. Aquí nos dice que puede ir bien precisamente para la tos. Esto es algo conocido ya por todas las yayas, por todas las abuelas, ¿me entendéis? Y no abuelas solo, por supuesto. Mejora la función cerebral, promueve la recuperación del sueño. También es interesante esto. Como tratamiento para el estreñimiento, minimiza las alergias, también sirve para heridas, quemaduras y úlceras, regula el azúcar en la sangre, que parece una contradicción, pues en cambio consigue hacer esto también. E incluso va bien para los labios secos. Reduce el estrés metabólico, el acné y otros problemas cutáneos. Además, también va bien para el ciclo menstrual y con la piel seca. Mirad si llega a tener virtudes. Pero hablando de virtudes, también veamos esto. Las semillas de chía. Es curioso, porque estas semillas, para muchas personas son totalmente desconocidas, pero cuando las analizamos, vemos que llega a tener, mirad lo que nos dice aquí,
Las semillas como el sésamo o la quinoa son alimentos que contienen una gran cantidad de nutrientes, pero si hablamos de las semillas de chía, podemos afirmar que poseen el doble de proteínas que cualquier otra semilla, además de hierro, calcio, boro, manganeso, grasas, omega 3 y otras muchas vitaminas. Aquí aún nos sigue hablando de más particularidades. En fin, a tenerlo en cuenta también. Estados Unidos, una noticia que ha salido de allí. Encuentran un parásito come cerebro en el sistema de suministro de agua. Bueno, no es una cosa que haga mucha gracia, precisamente. Dice que es un peligroso tipo de ameba, Naegleria fowleri. Ha sido encontrada en el sistema de suministro de agua en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Al entrar en el organismo humano alcanza el cerebro y le causa un fuerte daño, incluso la muerte. El último caso de muerte por esta ameba fue registrado en 2011. Normalmente el tratamiento del agua potable es suficiente para que la ameba no sobreviva, pero a veces puede infiltrarse en los tubos después del tratamiento a través de pequeñas grietas. En fin, que hay que ir con cuidado hasta en esto. Parto natural versus parto cesárea. Inmunólogos revelan la diferencia. Ya sabéis que hubo una época en que hacer cesáreas era muy habitual para evitar más dolores y problemas en los partos. Pues ahora los estudios empiezan a revelar que las personas que han nacido a través de cesárea tienen más problemas a la hora de enfrentar enfermedades inmunológicas. Curioso, aquí se dan los datos. Y ahora vamos a ver también, haciendo un cambio de tema, la creación de Dios. Esta portada es curiosa, ¿verdad? Pues vamos a ver el vídeo de gato y lechuza jugando, y no por separado precisamente. Supongo que habéis disfrutado tanto como disfruté yo cuando vi este vídeo. Por cierto, que le doy las gracias a la persona que me lo envió. Una vez más, nos damos cuenta que dos tipos de animal distinto que teóricamente podrían parecer hasta enemigos, van jugando juntos. ¿Y de qué modo? Con una hermandad increíble, ¿eh? Pero tengamos presente que esto es una de las muestras de lo que nos vamos a encontrar en la Tierra Nueva, cuando en la tercera venida de Jesús todo se recree y nosotros veamos el momento de esa creación y podamos estar con estos animales por la eternidad, disfrutando con ellos. Ya no habrá agresividad entre los animales, ni contra el ser humano, ni el ser humano contra ellos. Todo será armonía. Qué ganas tengo de que llegue ese momento. Vamos a ver ahora otro vídeo. Y este, ya veis, nos lo está diciendo todo. Universo. Es una mirada más hacia arriba. Imágenes totalmente espectaculares, maravillosas. Además, con esta música es que uno ya se queda alucinando, viendo el universo creado por Dios. Dentro de poco, nosotros vamos a cruzar por alguno de estos lugares, dirección a Orión, hasta llegar al cielo. Y para eso nos quedan 16 años y poco más, unos meses más. Después podremos pasar la eternidad también, conociendo otros mundos que el Señor ha creado. ¿Os imagináis pasando por estos lugares, disfrutando de estos espectáculos que Dios ha creado? Y además yendo a ver a personas, habitantes de otros mundos que jamás han pecado. Y allí podremos ser para ellos un testimonio vivo de lo que sucedió aquí en la tierra, de cómo el creador del universo, de este inmenso universo, lo dejó todo y se convirtió en un sencillo hombre para ir a nacer en un lugar minúsculo de esta tierra y además para pasar una vida de obstáculos continuos y terminar en la cruz para que todos nosotros pudiésemos acceder a la salvación. ¿Cuánto le debemos al Rey del Universo?
a nuestro Dios. Tantas veces estamos en la tierra y pisamos la tierra, pero ¿cuántas veces deberíamos poner nuestra mente allá arriba, viviendo y al cielo aquí en la tierra, disfrutando de ese momento? Ya ahora, aunque a veces las adversidades de aquí casi nos superen. Pues bien, vamos a ver más cosas de la creación de Dios. Descubren una nueva forma de mejorar la memoria. Científicos estadounidenses llegaron a la conclusión de que el uso de estimulación magnética en el cerebro conduce a la mejora de la función de la memoria. Bien, no es exactamente como ponerte unos imanes encima de la cabeza, no creáis que es esto, pero lo interesante de este artículo es que se demuestra que a través de una cierta forma de estimulación magnética transcraneal se pueden activar mucho más profundamente la memoria. Por tanto, ¿qué nos está delatando esto? Pues nos denota, en definitiva, que funcionamos de modo muy complejo, de un modo que la ciencia ahora aún va descubriendo cómo va nuestra mente, cómo funciona nuestro organismo en general. Una auténtica maravilla, sin la cual muchas de estas cosas que vamos viendo con la ciencia nos pasaría desapercibidas de cómo funcionamos, cómo estamos hechos y qué es lo que hace que nuestros pensamientos funcionen, nuestras mentes se activen, etcétera, etcétera. Qué complejidad con la que nos hizo Dios. Y algunos creen que todo es sencillamente evolución. Pues vamos a ver una vez más, nos vamos a plantear creación o evolución. Se han descubierto más tejidos blandos. Recordad que en una conferencia anterior estuvimos mostrando los tejidos blandos de un dinosaurio, del cuerno de un dinosaurio. ¿Y cómo se analizó? Y evidentemente esto echa por tierra que los dinosaurios vivieron hace 45 millones de años y ahora vamos a ver otra evidencia que va a seguir sorprendiéndonos. Os digo algo, os anticipo algo. Gracias a Dios y a un hermano hemos podido obtener tejidos blandos precisamente, muestras de esa cornamenta del dinosaurio que estuvimos tratando en conferencia. Si Dios quiere, pronto lo vamos a tener ya físicamente en nuestro pequeño museo. Va a ser nuestra primera pieza que junto a todas las otras que deberemos ir consiguiendo, vamos a ir a mostrar a este mundo que la creación es cierta y que Cristo va a volvernos a buscar en breve, que ha habido un gran montaje en esta historia con la evolución. La masonería y el Vaticano han quedado muy contentos con esta teoría que echa por tierra el auténtico relato bíblico. Recordad también que si Dios quiere, este mismo mes, entre los días 21 y 28, vamos a estar unos cuantos de nosotros en Ararat, en Turquía, donde hay el Arca de Noé, e intentaremos poder mostrar al mundo tantas imágenes como podamos y lo que Dios nos permita para seguir dando pruebas que eso no es ciencia ficción ni cuentos de viejas, es la verdad de Dios. Y mirad hasta qué punto ahora esta noticia sigue dando crédito a lo que se presentó respecto a esos dinosaurios. Putin propone a científicos de Siberia clonar una hembra de mamut. ¿Pero por qué? Pues ahora vamos a ver el porqué. Los empleados del museo mostraron al jefe del Estado las mejores piezas de la muestra, pero Putin se interesó más por el llamado Malolajyavovsky mamut,
informa Interfax. Sus restos fueron descubiertos en 2012 por los empleados del museo en la isla Maliliahovsky, en el océano Ártico, entre el mar de Laptev y el mar oriental de Siberia. Aquí veis el mamut en cuestión. Los restos pertenecieron a una hembra de mamut que vivió hace, según dicen ellos, 43.500 años, y ahora valdría la pena añadir, y un cuerno. Porque realmente eso es falso. En el momento de la muerte tenía de 60 a 80 años de edad, calculan, como lo demuestra el severo desgaste de dientes de sexta generación y crecimientos óseos en las falanges. Los paleontólogos suponen que el animal murió como consecuencia de un accidente, no de hambre. Y atención a esto, su estómago estaba lleno de alimentos, incluso aún se conserva una hoja verde de hierba. En 43.500 años y aún hay esto, pues bien, vamos a ver si esto es así o no. La verdad es que es para pensar y mucho, porque realmente nos encontramos que esto no puede ser cierto. Que sí, que esto se ha encontrado. Lo que no puede ser cierto es la edad. La edad de 43.500 años. Nos hace pensar que la muerte de este animal precisamente le vino de repente cuando, ya veis, aún estaba comiendo. Una muerte por sorpresa. Claro, podéis decir, no, fue un accidente. No, no fue un accidente en sí. ¿Cuántos animales se han encontrado en este plan? Algo hizo que los animales murieran prácticamente por sorpresa, de repente, y fueron muchísimos. Mirad qué nos sigue diciendo aquí. El principal valor del Maloliajovsky mamut estriba en que sus restos conservan tejidos blandos e incluso sangre. Se han conservado tejidos blandos, por lo tanto, ¿se le puede clonar?, preguntó Putin. Los científicos del museo le aseguraron que están colaborando con expertos de Corea del Sur con este fin. Pues ya nos damos cuenta que van a por eso, a intentar clonar mamuts. Entre otras cosas, por supuesto. Si han encontrado el tejido blando también de dinosaurios, ¿qué podemos esperar al respecto? Pues que quizás más pronto de lo que nos pensemos, podamos intentar concebir ya en nuestras mentes que va a ser un hecho películas tipo Parque Jurásico. Puede llegar a ser una realidad. Pero démonos cuenta, los tejidos blandos se hallan. Además, ya veis, en este caso hasta con sangre. Animales que dicen ellos 43.500 años. Realmente esto ocurrió hace 4.500 años. Prácticamente hemos de quitarle un 0 a toda esa cifra que ellos dan. Fue el momento del diluvio. Luego veremos algo más al respecto. Animales. En este caso, algo que también conmueve. Perrito fiel pasa 15 días esperando a amo muerto en su tumba. La mascota llamada Tommy se negó a dejar la tumba de Bhaskar Shir, de 18 años, quien falleció a principios de agosto en un accidente de auto y que había adoptado al perro hace 5 años cuando era un cachorro. Al final, la única persona que pudo llevarlo de la tumba a un hogar fue la madre precisamente del chico. ¡Qué fidelidad! Incluso cuando la persona ha dejado de existir. Ojalá los seres humanos aprendiésemos algunas de estas lecciones. Y aquí está lo que antes os decía, algo que sigue dando muestras que hubo una hecatombe que sorprendió a los animales también de repente. Investigan una guardería de dinosaurios que fue sorprendida por lodo volcánico. Si sabemos que antes del diluvio no habían volcanes en erupción,
que precisamente es cuando se genera el diluvio, que brotan de la tierra todos estos elementos, aparte del agua que cayó de arriba y la que salió de las profundidades, todo esto se juntó de repente hace 4.500 años. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, mirad aquí uno de los ejemplos. Un estudio de investigadores norteamericanos y chinos han desvelado una importante información sobre una guardería de dinosaurios descubierta en 2004, y hace unos años. Se trata de una losa que contiene fósiles de 25 criaturas en solo 2 metros. Son todos ejemplares de Psittacosaurus lugiatunensis, una especie de dinosaurio herbívoro muy abundante en cuanto a hallazgos. Y aquí se nos narra que es como si uno de la misma especie mayor intentase proteger al resto. Según ellos creen que no era el padre o la madre, sino que podría llegar a ser un hermano mayor de estos dinosaurios, y que viendo que todo se les venía encima intentó protegerlos y así se quedaron todos. Bien, es una especulación, pero desde luego una vez más nos damos cuenta que algo exterminó a estos animales prácticamente por sorpresa. ¿No le sucedió lo mismo a los seres humanos? Por sorpresa, pero con una diferencia. Los seres humanos estaban avisados. Les dio Noé un plazo, 120 años, y llegaría el diluvio. Dios se lo dijo así, y así sucedió. Y si Dios quiere, pronto estaremos en ese lugar donde solo 8 personas sobrevivieron a esta gran tragedia y de la que venimos todos nosotros. Apartado para arqueología. Descubren tejidos con colores que se mencionan en la Biblia. Esta noticia veis que es del 3 de enero, pero es interesante porque se nos va dando datos de esos tejidos que se usaban en los tiempos bíblicos con esos coloridos, y se nos dice cómo al hallar precisamente estos 3 tejidos, que son raros de encontrar, se ha conseguido analizar y poder ver cómo esos colores estaban extraídos de ciertas cosas, de ciertos animales, y así se teñían las ropas. Y son precisamente algunas de las que se usaban también incluso, pues ya sabéis, en temas de la vestimenta de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Esto les ha ido muy bien precisamente a los del Instituto del Templo, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, porque a través de esto han conseguido, una vez más, poder hacer prácticamente igual lo mismo, tal como era en los tiempos bíblicos. Mirad cómo poco a poco todos los detalles, todos esos detalles que aún les faltaban para poder hacer una gran obra, copiando prácticamente lo mismo que aparecía o aparece en el Antiguo Testamento, ya lo están consiguiendo. Qué poco les queda ya para poder llegar a su objetivo. Y para ese objetivo tiene que suceder algo en este mundo. Y es esto, crisis. Brasil entra en recesión tras caer 6 décimas en el segundo trimestre. Parecía que todo iba muy bien, ¿eh? Pues Brasil también está siendo tocado. Malaysia Airlines despide a 6.000 empleados por la crisis. Ya sabéis, 2 aviones teóricamente de Malaysia Airlines fueron objeto de desgracia, por decirlo de algún modo suave. Y ahora esto conlleva que las personas no quieran viajar en esa aerolínea, por tanto, 6.000 empleados que se van a ir a la calle. La mortalidad por enfermedad cardiovascular sufre un pequeño repunte por culpa de la crisis. Las personas se agobian, tienen temor, tienen ansiedad, no saben cómo salirse de los problemas. ¿Y qué les viene? Enfermedades cardiovasculares. Mirad si es importante la fe, sin la cual, por nosotros mismos, todo se nos hunde. Tenemos a Dios, no estamos solos. Krugman dice, Europa se está precipitando hacia una deflación y estancamiento.
Y esto quiere decir que la crisis no está superada en Europa y aún vamos a ver cómo las cosas se irán complicando aún más. Pero mientras toda esta situación mundial está siendo atravesada de un modo tan conflictivo, la Unión Europea ha hecho unos cambios entre sus dirigentes. Y aquí vemos al señor que veis en medio, que hasta ahora estaba dirigiéndolo prácticamente todo en Europa, al menos nominativamente, el señor Van Rompuy, ahora deja su cargo. Ya sabéis que él es un católico fervoroso, y hay dos personas que van a ocupar, bueno, uno lo que sería prácticamente su puesto, y la otra persona la que vendría a ser pues la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Vamos a ver quiénes son y si realmente no hay una mano que está moviendo los hilos tras la Unión Europea, los mismos que la crearon. Vamos ante todo a ver un vídeo. El Papa Francisco se reúne de nuevo, porque no fue la primera vez, con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Bien, aquí hemos visto unas imágenes donde este primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ya fue recibido por el Papa. Pues bueno, ahora está mejor posicionado. Aquí se nos plantea quiénes son estas dos personas, Donald Tusk y Federica Mogherini. Uno polaco, la otra italiana. Y cuando, bueno, aquí se nos va contando ¿cómo os diría yo?, su procedencia a nivel de partidos políticos, un poco sus líneas de pensamiento, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a conformarnos con esto. Vamos a ver quiénes son y más o menos cuál es la procedencia que puede tener verdaderas implicaciones y que normalmente, evidentemente, esto no se comenta. Federica Mogherini, aquí la tenéis, es esta mujer, y si vamos viendo sus datos, nos vamos a quedar sorprendidos, porque, bueno, evidentemente se nos narra que si estudió en un lugar, estudió en otro, pero precisamente ahí está muchas de las veces la cuestión de las cosas. No solo es solo por donde han podido llegar a estudiar, sino también en qué ámbito se han podido llegar a mover a nivel político. Ella fue vicepresidente de la Fundación Italia-Estados Unidos, en nombre de la Fundación, al participar en las reuniones en la sede de la OTAN en Bruselas. Y diréis, bueno, Fundación Italia-Estados Unidos, ¿y esto qué es? Una cosa de acercamiento entre Italia y Estados Unidos y se acabó, sí. Pero es que detrás de esto resulta que tiene enlaces precisamente con los jesuitas. Es curioso. Esta fundación tiene enlace con los jesuitas. Pero bien, podríamos decir, bueno, es una casualidad. Bueno, pues es una casualidad. Aquí se nos van dando detalles precisamente sobre todo esto. Pero si entráis directamente en ese punto, este que veis aquí, Fundación Italia-Estados Unidos, si lo buscáis en Wikipedia, os va a llevar, si vais tirando del hilo, evidentemente a lo que os he dicho ahora. Nosotros, por falta de tiempo, vamos a ir directamente ya por Donald Tusk. Y claro, cuando uno ve, es polaco y ha subido automáticamente, lo primero que piensas que es, pues lógicamente será católico. Y efectivamente, cuando nosotros vemos cuáles son sus movimientos, ya no solo los lugares donde ha estudiado, sino por donde ha ido pasando a nivel, quizás digamos a nivel político, tiene que ver con solidaridad. Y todos sabemos que ese movimiento sindical, Solidaridad, fue dirigido por Lech Walesa. Y Lech Walesa fue quien estuvo al lado del Papa para conseguir precisamente algo, la caída ¿de qué? Del comunismo. Y gracias a esa unión, y eso quedó constatado, se mostró en noticias,
cómo Juan Pablo II, junto con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, a través del movimiento Solidaridad Católico, como aquí tenéis, consiguieron hacer caer el comunismo en Rusia. Bueno, en las repúblicas socialistas soviéticas. Y a partir de allí vino el desmembramiento de las repúblicas soviéticas y, como consecuencia, Rusia quedó muy debilitada. Ahora, lo que estamos viviendo en toda esta etapa de circunstancias que está atravesando el mundo es precisamente una consecución de lo que ya sucedió entonces. La Unión Europea está siendo posicionada, ¿cómo no?, por los mismos del Vaticano. En definitiva, los del papado, los que siguen influenciando en tantos lugares y de tantas formas distintas. Y cómo no, si en ese entonces estaban de mano junto con los Estados Unidos, ¿qué van a seguir haciendo ahora? Pero bien, ahora centrémonos en España y mirad qué está sucediendo ya. Vicente Jiménez contra la mentalidad economicista. Obispo de Santander, reclamamos la protección estatal del domingo. Nunca es un tiempo perdido, sino más bien ganado para la humanización profunda. Aún hay personas que creen que los adventistas del séptimo día, cuando en su historia han estado hablando que vendría una ley dominical, es una tontería, que eso no es bíblico, que eso no va a suceder. Pues sí, señores, eso va a suceder, y estamos presentando conferencia tras conferencia, prácticamente desde el año 2006, cómo todo esto es un objetivo que tienen marcado, que están siguiendo una agenda y están llegando a su punto culminante delante nuestro. ¿Y aún creemos que esto son historias? Pues sí son historias, pero historias ciertas, y que todos nosotros vamos a vivir en breve, si Dios quiere, si aún estamos vivos. Vamos a ver cómo se va a conseguir a través de la crisis no solo económica, sino a nivel de familias, a nivel social, que se va a pedir la instauración del domingo de un modo absoluto, como ya se está haciendo, pero finalmente a nivel general. ¿Y qué va a suceder? Ya lo sabéis. La marca de la bestia, el domingo, se va a instaurar plenamente en todo el mundo. Si no tenemos esta profecía presente, no nos va a servir de nada haber sabido tantas cosas de la Biblia y haber pensado o divagado con nuestras propias filosofías. La palabra de Dios nos advierte, esto va a suceder en breve. ¿Estamos preparados para este momento? ¿Estamos preparados para saber discernir que el sábado es el día de Dios y el domingo es la marca de la bestia, el día que impuso precisamente el papado? Ya lo sé que a muchos protestantes esto les molesta, pero la verdad es la verdad y la debéis conocer. O aceptáis el sábado como día de Dios para estos tiempos finales, rememorando la creación, la semana de 7 días, vindicando a Dios como el creador del mundo, o vamos a ir a adorar al diablo en ese día del sol impuesto por el papado a través de tantos siglos de historia, cambiando la palabra de Dios y poniendo mandamientos de hombres. Solo habrá dos bandos, nos quedan pocos años para poder decidir dónde queremos estar. Y mientras, mirad qué cosas hay. Cañizares, nuevo cardenal de Valencia. Aquí dicen, vaya tela, señor cardenal. Pues creo que lo dicen con mucha razón. Se habla, como dice aquí, la iglesia de los pobres, los que sufren, los que se encuentran solos. El Papa está hablando mucho sobre la humildad que tiene que haber en la iglesia, etcétera, etcétera. Y él nombra precisamente a alguien, sabiendo todo esto, y bueno, no sé si veis algo especial en el atuendo rojo que lleva este señor. ¿Lo veis si acaso práctico? No. ¿Por qué toda esta ostentación?
Mirad, es que ni una novia en un casamiento lleva algo tan largo. Es realmente, mirad, impresionante ver toda esa farándula que monta el Vaticano, aún en nuestros días, con ostentaciones. Y el Papa, por un lado, dice una cosa y por el otro lado va haciendo aún que esto siga. ¿No encontráis nada raro en todo esto? En fin. Apartado para Cataluña, esto es Montserrat, un lugar donde, como a veces expresamos aquí, se corta mucho bacalao. En Santiago de Compostela sí, en España, en Cataluña esto también. ¿Qué se ha hecho allí? Pues bien, se ha buscado el hacer una campaña mediática. Aquí se anuncia al Papa Francisco desde Montserrat que los catalanes votarán su futuro. Y han tendido toda esta pancarta enorme para vindicar esto. Una vez más, tengamos presente, como decía la profecía, mas no se unirán. Y así está pasando en Europa hasta el final. Mariano Rajoy advierte a Artur Mas: no voy a consentir que nadie viole la ley. El presidente: lo que es de todos y España es de todos. Y aquí pues muchos le responden otra cosa totalmente distinta. Por tanto, la situación sigue siendo tensa. La votación teóricamente es para el 9 de noviembre, 9 del 11. Los números ya sabéis lo que llegan a indicar, ¿verdad? Hemos tratado muchas veces en las conferencias sobre estos números. Estemos pendientes porque pronto veremos qué sucede en Cataluña y con España. Pero los planes del Vaticano van a seguir adelante. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Dos textos bíblicos que son profecía que estamos viviendo en nuestros días. Lo que va a acontecer en Siria, especialmente en Damasco, aparte de alguna otra ciudad, y todo lo que acontece ya en Medio Oriente, y aún no ha terminado, y aún tardará en terminar. El obispo de Babilonia dice: si siguen durmiendo, los terroristas llegarán hasta sus casas. El avance del fundamentalismo islámico llamó a la guerra contra el ISIS y denuncia la inercia del mundo occidental. Y va advirtiendo este patriarcado de Babilonia, de la Iglesia Católica de los Caldeos: si siguen durmiendo, los terroristas llegarán hasta sus casas, frase que ya asusta. Y mirad qué llega a decir. La situación de los cristianos, explicó al diario del Mitin de Comunión y Liberación, es catastrófica. Lo que está ocurriendo representa una tragedia inimaginable. Miles de personas, muchísimos niños, son asesinados sin piedad, sobre todo los yazidíes. Ya sabéis que es una minoría. Estoy aquí para gritar a Occidente de despertarse de un sueño profundo que ha durado demasiado tiempo. Es necesario recomenzar a construir la paz. Según el obispo, hay que intervenir tanto por vía diplomática como, si fuese necesario, también con las armas. Bueno, ¿esto lo diría Jesús, acaso? Mirad, sí es importante que nos demos cuenta de algo. Cuando hemos podido comprobar que es el Vaticano y alguna gran potencia llamada Estados Unidos, entre otros, que han trabajado para esa situación en esos países, para que se llegue a este clímax de confrontación entre unos radicales islámicos y el resto, todo esto se ha hecho con un objetivo. Y evidentemente están masacrando gente, cristianos y no cristianos, por desgracia. Pero somos conscientes de que todo esto se ha hecho para conseguir un objetivo que llegue hasta el punto de que el Vaticano pueda trasladarse a Jerusalén. ¿Somos conscientes que detrás de toda esta escena hay esto?
Claro que podemos hablar también del petróleo, evidentemente. Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, nos da las evidencias de cómo los grandes mercaderes de la tierra se van a enriquecer a costa de Babilonia. Y Babilonia no precisamente de esas tierras, sino la Babilonia simbólica, el Vaticano, el papado, las tramas de negocios en las cuales todos ellos participan y se enriquecen unos a otros, a costas de hacer ver que nos quieren mucho a todo el mundo y de ser los que están generando las masacres. Pero claro, la opinión pública es dirigida por grandes medios de comunicación que nos muestran imágenes de estas desgracias que evidentemente suceden, otras quizá no, ya hemos visto que a veces hay montajes, pero nos están llevando a tomar una posición para ver que verdaderamente hay que intervenir con armas, que es lícito destruir allí lo que haga falta para que el orden vuelva. Mirad qué fácil nos están manipulando. Y todos, venga, vamos a firmar para esto, vamos a firmar para lo otro. Nos están tomando el pelo. Bueno, a mí ya no me queda mucho. Pero tengamos presente que las profecías nos hablaban de esto y lo estamos viviendo. Y pronto vamos a ver el desenlace de todo esto. Pero aún para que estas guerras terminen, falta un buen tiempo. Lo vimos en palabras del propio Papa, esto es Tercera Guerra Mundial, por episodios, y nosotros lo presentamos en esa carta de la masonería del año 1871, las 3 guerras mundiales, y la última es precisamente lo que estamos viviendo, y que se está correspondiendo con las profecías bíblicas. No estoy diciendo que la masonería apoye lo que dice la Biblia, sino que la agenda de Satanás, Dios sabía lo que él haría y nos lo anunció precisamente en la profecía bíblica, que es muy distinto. Y allí se nos dice por qué sucede todo esto. Pues vamos a ver ahora el vídeo donde los patriarcas de las iglesias orientales piden que se criminalicen los ataques contra cristianos. Mirad cómo ellos mismos ya se ponen de líderes para que todo el mundo tome esta opción, todo el mundo se posicione. ¿Y ellos cómo van a quedar? Como los que están dirigiendo la salvación a los cristianos de todo el mundo y especialmente de esos lugares. Vamos a verlo. ¿Recordáis las palabras de Hillary Clinton? Lo dijo claramente, ellos mismos habían financiado estos movimientos ahora llamados terroristas. Los habían financiado de un modo equivocado, dijeron. Pues nada, aún sigamos creyéndonos las mentiras que nos están diciendo, los montajes que nos están haciendo para llevarnos a una opinión y para llevar al mundo a un punto final. Mientras tanto, ¿qué va sucediendo? Pues ahora vamos a ver toda la ristra de noticias al respecto. Boko Haram ataca iglesia en pleno culto y asesina a cristianos, incluido niños. Evidentemente, cuando esto se hace por gente que, bueno, en fin, ya qué podemos decir de todo esto, evidentemente suscita un sentimiento dentro de todos nosotros. Hay que actuar, esto no se puede permitir. Mirad qué fácil es, cómo todo se trama para llevarnos a una sola mentalidad. Y llegamos hasta este punto. Pastor desafía al líder del Estado Islámico como hizo el profeta Elías con seguidores de Baal. Le propone ir a un lugar, hacer un altar, lo mismo que hizo precisamente Elías, y que ellos primero pidan a su Dios que, que caiga fuego, incinere todo, y después, como eso no va a suceder, que lo hará él y que el Señor mandará fuego y ¡pam! Si esto sucede, dice él, en este reto, pues este líder máximo del Estado Islámico, que se llama así o se hacen llamar así, tendrá que dejar de lado a quien sirve y tendrá que servir al Señor, convertirse al cristianismo, él y por tanto todos los demás. Somos
conscientes de hasta qué punto se pueden llegar a decir ahora estas insensateces? ¿Por qué no se les ocurre indagar por qué está sucediendo esto? Y que se dieran cuenta de que estas personas que están haciendo estos movimientos es porque están siendo mandados por otro lado para que lo hagan. En fin, ojalá, y os lo digo porque muchas personas de Estados Unidos que se han puesto en contacto conmigo, ojalá a ese pueblo norteamericano se le diera también por buscar información en otros lugares, para indagar, para tirar del hilo por sí mismos y no solo escuchar lo que les dicen sus medios de comunicación. Y con esto no me estoy haciendo prorruso ni nada parecido, pero no saben muchas veces cómo todo esto está escrito en la profecía y cómo todo viene sobre nosotros, y aún siguen pensando en que tranquilos, no pasa nada, o que todo esto no tiene nada que ver. Ojalá se dieran cuenta. Pero en fin, seguiremos viendo frases de unos y otros que solo llevan a esa confrontación de dos religiones que en verdad, todo provenía de un catolicismo, y me estoy refiriendo al Islam, y el catolicismo que dio de beber a esas iglesias que han salido de ella, que iban muy bien en un principio, protestantes, pero después también se han ido corrompiendo y han ido cogiendo esa línea de pensamiento que el mismo Vaticano les ha estado infundiendo. Protestantismo apóstata. Yo no digo que este señor haga esto con buenas intenciones, pero alguien le debería decir las cosas. Estados Unidos podría haber gastado ya 100 millones de dólares en bombardear al Estado Islámico. Desde luego, alguien se está poniendo las botas a nivel económico y son los que están vendiendo armamento. Y eso implica gobiernos de ciertos países, aparte de manos privadas. Obama urge la creación de una alianza regional contra la amenaza islamista. Es lo que decíamos, ¿qué es el rey del norte? Por un lado el Vaticano, brazo religioso, por otro lado el brazo armado, Estados Unidos. Pero solo no, con sus aliados. Entonces, ¿qué hace falta? Pues esto, lo que estamos viendo aquí. Todo llega. Por otra parte, Reino Unido, otro gran aliado de Estados Unidos, ¿qué hace? Eleva su nivel de amenaza terrorista a severo en respuesta a la ISIL. Temen que va a haber atentados y además temen de todas estas personas que, siendo ciudadanos británicos, han ido a luchar allí en favor de este Estado Islámico y ahora regresan a sus casas. Hoy mismo estaba planteándose de pedir más poder a nivel estatal para que a estas personas les sea retirado la ciudadanía británica y tengan que ir a otro lugar, pero que no se queden allí. Ya sabéis que están saliendo combatientes de muchos países, de España también unos cuantos, que siendo personas de aquí, que quizás han nacido ya aquí, pero son descendientes de algún país árabe, resulta que se han ido a luchar allí por el Estado Islámico. Y estas personas van a regresar, o están regresando algunos de ellos a los países de donde son originarios. ¿Y qué hay? Temor de atentados. Y así está, mientras en un lado habrá guerras, en el otro atentados, temor, angustia entre las gentes, decía el texto. Rusia aumentará sus fuerzas de disuasión nuclear. ¿Por qué está haciendo esto Rusia? Porque se está viendo cercada. La OTAN está acercando totalmente a Rusia. Os recuerdo una vez más lo que hizo el Papa Juan Pablo II y Reagan, desmembrar las repúblicas soviéticas. Sigue dando sus frutos. Ahora Rusia quedó bastante sola. Cada vez más la están cercando. Un niño relata su terrible experiencia en un campo de entrenamiento del Estado Islámico.
Relata cómo él y otros menores fueron fustigados con látigos y obligados a ver cómo hombres y mujeres eran crucificados y lapidados. En fin. El Estado Islámico persigue la fabricación de armas biológicas de destrucción masiva. Hay temor, ¿eh? Si cogen armas biológicas, ¿qué pueden llegar a hacer? El mundo está temblando. Occidente está temblando. Polonia y Ucrania impiden el paso del avión del ministro de Defensa de Rusia. Polonia y Ucrania, antes tan plenamente vinculadas al eje comunista. Ahora, ya veis, todo se ha girado. Y Rusia ya no es teóricamente comunista, pero en principio ya vemos la hostilidad entre unos y otros. Estados Unidos impone sanciones contra otro banco ruso por todo lo que está aconteciendo en Ucrania. No paran de tomar medidas que están llevando a situaciones de crisis a muchos ámbitos. China urge a Estados Unidos a no patrullar cerca de su territorio. Era el otro actor que nos faltaba, China, el que también aparece en la profecía de Daniel 11, versículos finales. Pues ya lo veis, intimidándose unos a otros. Estados Unidos envía 4 nuevos ataques al norte de Irak. El rey del norte actuando, como era de esperar. Al-Qaeda publica una revista en Internet que invita a cometer atentados en Estados Unidos, a generar lo que aquí veis, y lo que todo se nos está contando, que todo pueda llegar a saltar por los aires, cómo hacer artefactos de estos, en fin. Masacre de Boko Haram en Nigeria, están matando a la gente como si fueran pollos. Los terroristas asesinaron a numerosos habitantes de Gamborungala, localidad fronteriza con el extremo norte de Camerún. Amenazan con matar a quienes rehúsen abandonar la ciudad. Estados Unidos insta a la formación de una alianza internacional para detener al Estado Islámico. Más claro no se puede ser. Es coger las profecías y ver lo que está aconteciendo. Y aún hay personas que dicen que Daniel 11 era solo espiritual. Madre mía, qué vergüenza. El rey saudí advierte que el Estado Islámico lanzará ataques contra Occidente en un mes. Pero dice, para Europa, un mes más o menos, y a Estados Unidos en 2 meses. ¿Va a ser? ¿No va a ser? No lo sé. Pero el temor se sigue generando. El ejército israelí derribó un dron procedente de Siria. El otro actor que faltaba, Israel, en toda esta ecuación. La OTAN abrirá 5 bases más en el este de Europa para reforzarse contra Rusia. Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía y Polonia. Cercando a Rusia están. Y todo ha venido en consecuencia de ¿qué? Sobre todo de la situación en Ucrania. Pero eso ha sido lo que ha sido el detonante final de todo esto. Pero hemos visto durante años cómo se ha ido fraguando esos misiles que Estados Unidos iba poniendo en Polonia, etcétera, etcétera. Todo se ha ido preparando con años. Islamistas asaltan la embajada de Estados Unidos en Libia, otro país que se menciona por nombre en Daniel 11. La ONU acusa al Estado Islámico de crímenes contra la humanidad. Al hacer esto está dando ya pleno apoyo a que haya esa coalición internacional que pueda actuar en todas esas tierras. Y decía la profecía que el rey del norte pasará, inundará, pues así será. Después de hacer este recorrido por la desgracia mundial que estamos viviendo, y aún esto no es nada, entramos en el apartado de ciencia y tecnología. Profecía también era esto. Crean base de datos para que sea consultada por robots. RoboBrain es el nombre de esta especie de cerebro virtual que busca aprender siempre cosas nuevas. O sea, los robots podrán consultar esta base de datos, se irán actualizando por sí solos, con lo cual, bueno, ya dentro de poco la ciencia ficción, pura realidad. Los humanos usamos el 10% del cerebro, la gran mentira de Lucy que muchos creen cierta. Estuvimos hablando sobre esta película, todo lo que está enseñando por detrás,
en la cual la actriz que representa a Lucy, al final se convierte prácticamente en Dios, porque está en todas partes. Bueno, el juego típico de Satanás, Lucy, será abreviatura de Lucifer. Bien, en este artículo se habla que es mentira que solo utilicemos el 10% del cerebro, que esto lo dijo Albert Einstein y algún otro, pero que en verdad se utiliza el 100% del cerebro para realizar cualquier actividad, y aquí se dan muestras de todo ello. Por tanto, aquí nos dice el ser humano no tiene capacidades telepáticas ni telequinéticas, ni lo va a tener nunca. Interesante este dato, ¿eh? Porque hay personas que dicen, quizás los antediluvianos sí podían hacer todo esto. Pues no, tampoco. Eran humanos como nosotros. ¿Qué pasa con una gran capacidad mental? Pero no hacían todo esto. Todo esto son las fuerzas de Satanás, los ángeles caídos, que hacen este tipo de cosas y hacen creer al ser humano que tiene las facultades innatas para hacerlo. Espiritismo, señores, despertemos de una vez. Apartado para Latinoamérica. Kicillof amenaza con echar al Citibank de la Argentina. Ya sabéis la situación que está atravesando Argentina. Pues ahora se están rebotando contra Citibank. Veremos qué termina pasando. La crisis en ese lugar se está poniendo también bastante seria, Iglesia critica las reformas de Peña porque no llegan a la gente. Y esto lo denunció la Iglesia Católica de Veracruz. Se están poniendo directamente en política, porque dicen que no están haciendo lo que toca. Y dicen que no se ponen en política. Dirán, no, pero claro, hay que ponerse del lado de la justicia. Pero cuidado, si decimos que no nos ponemos en política y estamos diciendo que el gobierno está haciendo esto o lo otro, que no funciona, lo estamos haciendo en definitiva. Nadie es apolítico de un modo pleno, porque todos participamos de esta sociedad y de este mundo, pero luego que no digan que no se ponen en política, porque lo hacen. Guerras y rumores de guerras. Profecía de Jesús. Japón planea aumentar su presupuesto militar para afrontar las tensiones con China. Otro gran movimiento que está aconteciendo en Asia. Mirad una vez más la importancia de Asia en todo lo que va a ocurrir. ¿Por qué creéis que los jesuitas trabajan con intensidad en Asia? Porque Asia es el otro punto para ir a por China. Golpe de Estado en Lesoto. El primer ministro del país huye a Sudáfrica. Como suele pasar en este país, otra vez esto mismo. La ayuda militar de la OTAN a Kiev podría llevar a una guerra global. Mirad cuánto temor hay. Guerras y rumores de guerras. Pero aún no era el fin, recordemos, Pero vaya situación está viviendo el mundo actualmente. Y esta imagen, la verdad es que es muy sorprendente. Recordemos el texto de Oseas 4:3, cuando estuviésemos llegando a los últimos días. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Declaran contingencia ambiental en México por toneladas de peces muertos. Dicen que es por las pocas lluvias, falta oxigenación del agua, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos viendo prácticamente cada semana muertes de animales masivas, tal como había pronosticado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos advertía que como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, en definitiva, así sería el mundo antes del regreso de Cristo. Mi chacha es gay, el curioso libro pakistaní a favor de la diversidad sexual. El artista Eenya Nicemangos cuenta la historia de Ahmed, un niño que tiene un tío homosexual y que busca combatir la intolerancia en un país muy conservador. Mirad cómo también se está trabajando
incluso en Pakistán, para conseguir esto. Es interesante ver cómo se lo van montando a través de estos dibujitos, toda una historia de estos dos personajes, con todo lo que conlleva, para que la gente vaya teniendo claro que esto es algo que se tiene que llegar a aceptar y que sea lo más normal también en ese lugar. En fin, mirad hasta qué punto todo esto ya es educación para niños. Bueno, pues así se va trabajando con los niños. Después, es lógico, cuando crecen un poco más, viene lo que viene. Una mujer fue quemada viva por impago de la dote en el norte de la India. Los acusados del asesinato, identificados por el padre de la víctima, son su marido y su suegra, que se han dado a la fuga. Desde luego, de la India no paran de aparecer noticias que, como decimos en catalán, son esgarrifosas, que te ponen, bueno, te dejan mal, realmente mal, porque dices, ¿cómo puede ser de un lugar que se habla tantísimas maravillas, tanta filosofía y hacen auténticas barbaridades? Evidentemente no todos, lógicamente, pero desde luego aún hay muchas cosas que el paganismo sigue llevando a la gente. Pero por si seguimos viendo cosas extrañas, empresa vende con éxito sostenes y panties para hombres. En fin, sin comentarios. Y alguien que se negó a celebrar una boda de lesbianas en su granja de Nueva York, pues le han cerrado el local, $13.000 de multa, porque él decía que esto violaba sus creencias religiosas. ¿Hasta qué punto se está llegando? Tendrás que aceptar las cosas sí o sí, porque si no ya veis lo que pasa, ¿eh? Cuánta fidelidad se nos requiere, cuánta fidelidad al fin de los tiempos, yendo contracorriente. Y dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese tiempo ya ha llegado, ¿eh? Desgracias. China, un deslizamiento de tierra deja al menos 15 muertos. El drama de la inmigración, al menos 100 cadáveres hallados en costas libias y 41 en las de Túnez. Fallecen 7 personas al derrumbarse un edificio en París tras registrarse una explosión. Y podríamos estar mostrando más y más al respecto. Accidentes. Se estrella en Argelia un avión ucraniano con 7 personas a bordo. Un accidente de autobús en Bolivia deja al menos 10 muertos. En Estados Unidos, 5 muertos al estrellarse un avión monomotor en Colorado. Y no hablemos de los de tráfico, etcétera, etcétera. Plagas, pues miles de millones de langostas invaden la capital de Madagascar y temen que las cosechas queden tan mal que la población de tantísimos habitantes que hay en ese lugar lo lleguen a pasar realmente mal por deficiencias en nutrición. Y estas no son las 7 plagas finales, ¿eh? Cuando lleguen esas, sí que ya se acaba todo. Y ya nadie podrá decir, ahora, mira, acepto las cosas del Señor. No, no. O lo vas aceptando ya ahora, o lo vas a tener claro después. Volcanes. Bueno, graban la espectacular erupción del volcán Taburbur en Papúa Nueva Guinea. No es el único, en Islandia también hay otro, que también está ya actuando. Y apartado para el Vaticano, el engaño sobre el remanente. Mirad lo que os he leído, ¿eh? El engaño sobre el remanente. Cuando un adventista lee esto, automáticamente piensa en el remanente, se refiere al residuo, lo que queda de lo bueno en general de la Iglesia, pues es un remanente, y ese remanente será lo mejor, lo que quedará, porque todo lo demás se habrá corrompido. Pues este término no solo lo utiliza la Iglesia adventista. Mirad quién lo está utilizando. Iglesia católica. Pero la Iglesia católica, ¿cuál de ellas? Tengamos presente que la Iglesia católica está viviendo un cisma, que ese cisma está yendo a más, y que hay muchas personas católicas que creen que realmente este Papa viene a ser un anticristo.
y que está diciendo cosas contrarias al resto de papas de la historia, y que la masonería ha infiltrado al Vaticano, y que la masonería está llevando al catolicismo al exterminio, y que todo lo que está haciendo este papa es una aberración. Pero cuidado, unos dicen que lo que hace este papa, otros dicen lo que se hace desde el Concilio Vaticano II, todos estos papas que han venido hasta ahora. Y así entre ellos tampoco se ponen de acuerdo. Pero curiosamente todos están de acuerdo, este tipo de personas que tienen estas creencias, en que la Iglesia Católica está en un punto del cual había sido advertido por apariciones marianas, por voces de Cristo apareciéndose a alguien o diciéndole algo en sueños o de algún otro modo, y hablan que realmente esta Iglesia Católica va a sucumbir, que ellos son el remanente y que esto va a terminar fatal, pero que después habrá una intervención divina y todo se va a arreglar. Mirad cómo Satanás también está plagiando lo que se conoce como el remanente y lo está haciendo aplicar a la misma Iglesia Católica para que muchos crean que realmente se aplica así. Cuando la Biblia es tan clara, salid de Babilonia, pueblo mío, dice. El espiritismo está actuando y está haciendo a través de apariciones, de locuciones, etcétera, etcétera, lo mismo últimamente que ya hizo con santas y santos místicos del catolicismo de la Edad Media y más allá. Y ahora hay gente que se está posicionando con estos criterios. No son la mayoría. Veremos realmente qué sucede con esto. Algunos creen que va a haber muerte de papa, otros creen que, bueno, tantas cosas, pero tengamos presente que ahora hay un cisma entre ellos. En un principio parecían que eran solo los del cardenal Lefebvre, bueno, pues ahora ya son muchos más. Y hay unas palabras con un resentimiento total hacia el papado actual tremendos. Pero bien, tiempo al tiempo, pero los plagios satánicos incluso están copiando todo lo que se aplicaba al verdadero pueblo de Dios y lo ponen dentro del mismo catolicismo. ¿Qué terminará sucediendo? Tiempo al tiempo. Pero el espiritismo está actuando y está confundiendo. Babilonia por sus fueros. Mirad si es importante saber la verdadera doctrina bíblica para no caer en engaños. Hablando de espiritismo, Francisco rezará por los caídos de la Primera Guerra Mundial y de todas las guerras. ¿Y para qué? ¿Va a cambiar el destino de las personas muertas? No, pero claro, como el catolicismo cree que cuando uno se muere va a algún sitio, la inmortalidad del alma creen que es un hecho, rezando por ellos igual vas enviando gente a ganar puntos para el cielo directamente, ¿no? Pasando del purgatorio. Además lo hace en 13, claro. En fin. Donación de Kia. Kia Motors dona al Vaticano los 2 coches de Francisco en Corea. Sí, ya sabéis que el Papa utilizó 2 vehículos allí en Corea, ahora los donan al Vaticano. Claro, les hace falta, seguramente. Familias. El Papa Francisco celebrará matrimonios en el Vaticano por primera vez. Y todo esto diréis, bueno, vale, muy bonito. Bueno, puede ser bonito, pero ¿esto por qué se hace? El Papa Francisco celebrará por primera vez varias bodas en el Vaticano poco antes de la apertura en octubre de un sínodo de obispos sobre la familia y el matrimonio católico. Por tanto, se está preparando una vez más la posición del Vaticano frente a la familia. Y recordad que va a acontecer precisamente el año que viene en Estados Unidos un encuentro para las familias. Y cuidado, porque se está hablando y mucho ya del domingo en esos entornos. Veremos qué van haciendo. Situación en Pakistán. Vamos a ver un vídeo donde familiares de ministro católico pakistaní
asesinado por odio a la fe en 2011, saludan al Papa. Recordad que Pakistán es, de hecho, de creencia musulmana, pero ya veis, hay personajes que han llegado a ministros y son católicos. Vamos a ver esto. Una vez más nos estamos dando cuenta, se teme que en Pakistán suceda lo mismo que en Irak, y eso quiere decir que hay musulmanes radicales, fundamentalistas, que pueden actuar con terrorismo, y algo hay que hacer para paliarlo, porque hay otros musulmanes que también son víctimas de estos mismos. Y mirad cómo, en definitiva, están trabajando ecuménicamente unos católicos con unos musulmanes, tildando a los otros islamistas de, ¿qué? Terroristas. Si eso ya automáticamente nos lleva a pensar en algo, ¿qué es? Pues muy sencillo. O aceptas el trato ecuménico entre todas estas religiones, o pasas a ser un terrorista. Y un terrorista, recordemos que no solo es el que pone bombas, sino que puede ser un terrorista ideológico. Y esta es la profecía que va a colgar sobre el pueblo de Dios en el último tiempo, por no aceptar ese ecumenismo, en el cual todos van a tener el domingo como día de reposo. Y que después, esos que digan, ay, el sábado, que es el día de Dios, van a pasarlo mal, porque van a ser tildados de terroristas. Todo se va fraguando. Israel. Francisco recibió al cura del único templo católico en Gaza y lo animó a seguir así porque, en definitiva, son el enclave del cristianismo en ese lugar y que es necesario que permanezcan así de fieles, ¿no? Ya sabéis que el Vaticano tiene el objetivo claro en esas zonas. Termina diciéndole que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Pues entonces van a terminar mal, porque la Virgen no los puede cuidar, está muerta. Fútbol y ecumenismo. El Papa dará un olivo a futbolistas en Partido por la Paz. Mientras yo estoy presentando esta conferencia, hace una hora que se está jugando ese Partido por la Paz en Roma. Partido promovido por esta fundación de Javier Zanetti, entre otros, pero además auspiciado por el Papa mismo y, claro, en consecuencia, por el mismísimo Vaticano, con esta cuestión de las escolas ocurrentes, en la cual se intenta, pues eso, que todos crezcan con esa paz, esa armonía, esos valores, etcétera, etcétera, ecuménicos, por supuesto. Y ahora se está haciendo ese partido de grandes estrellas, y no sé si alguno de vosotros lo está siguiendo mientras yo estoy haciendo la conferencia, pero la verdad es que tengamos presente que todo esto se está haciendo para mentalización. Además, ¿qué hacen? Pues el Papa les entregará, o sea que ya lo habrá hecho supongo, un olivo que será plantado en el estadio como símbolo de diálogo y de paz. Y además, no solo esto, ¿a quién representa el olivo? Al pueblo judío, tengamos eso presente. En fin, el ecumenismo por todos lados. Pero promocionando todo esto, ha habido algo curioso, que he visto los comentarios de personas argentinas que estaban un poco hartos, que abran el vídeo que abran en YouTube, les salía esta propaganda, sí o sí. Es un vídeo donde el Papa Francisco juega con Plim Plim por la paz. Parece ser que es un personaje de dibujos de allí, no sé exactamente cuál es. Vamos a verlo. Pues ya veis qué Papa tan enrollado jugando al fútbol, haciendo unos toques impresionantes. Aparece el personaje este Plim Plim con una nariz rojita, como si fuera un payaso. Y bien, no sé quién tendría que llevar esta nariz en verdad, pero tened presente, todo esto es adoctrinamiento para niños. De un modo muy fácil, muy sencillo, se hace caer muy gracioso al Papa Francisco, muy enrollado futbolísticamente, y así se va promocionando ese fútbol
que sirve para el ecumenismo. Ya veis, de Maradona al Papa, ¿quiénes serán los protagonistas del Partido por la Paz? Bueno, es interesante ver cómo este Papa, desde que ha subido, no para prácticamente de hablar de fútbol y de mostrarse, pues, muy, en italiano sería un tifosi, ¿no? Alguien, bueno, muy forofo de su equipo. Parece extraño, ¿eh? Pero bien, así es. El fútbol está siendo usado, en este caso, bueno, se ha hecho ir a jugadores de distintos lugares, de distintos países y además de distintas religiones. Y que lo que se quiere mostrar es que todos pueden estar juntos en paz y armonía, con ecumenismo, no hay problema. Y evidentemente también, ¿qué se ha hecho? Pues una canción argentina será el himno oficial de las escolas ocurrentes del Papa. Y además, cuando ves la letra, pues ya empiezas a decir, uy, en el marco de este evento se presentará el himno titulado Sembradores del Encuentro. Ya el título es bastante elocuente, ¿eh? El cambio empieza hoy, busca en tu corazón. Somos escolas por el mundo, sembramos un olivo por la paz. Eso lo dice una de las estrofas. El Papa desea buen partido para el encuentro interreligioso por la paz en el Estadio Olímpico. Espero que ninguno se haya liado a tortas uno con otro, como a veces pasa en los amistosos incluso, ¿no? Pero mirad, al finalizar el Ángelus, el Santo Padre pide a los participantes del encuentro escolas que continúen con el compromiso con los niños y jóvenes. Como siempre, los jesuitas se dirigen especialmente a los niños y jóvenes, a la educación, porque así van formando los criterios de lo que ellos quieren, ya en los pequeños, en los jóvenes. Y alguien se ha añadido a todo esto, el Cristo de Río iluminado por el Partido Interreligioso de la Paz. Y claro, recibe además a los jugadores en el aula del Pablo VI. Todo está trabajándose a la perfección. ¿Y esto qué es? Vírgenes en el Vaticano. Bueno, podéis pensar, son monjas. Bueno, pues no vamos a hablar de monjas. Benedicto XVI reza a la Virgen del Cobre. Mirad que no estoy hablando del Papa Francisco, sino de Benedicto XVI, que aún sigue vivo y que aún sigue como Papa emérito. ¿Y qué ha hecho? Pues todo un recorrido por las distintas vírgenes que hay instaladas en esos patios vaticanos y ha terminado rezándole junto a los que han ido de Cuba, obispos cubanos, a la Virgen del Cobre, que es la representante de su país y que ya sabéis cómo fue encontrada, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de todo esto. Y cuando ha llegado a esta última, a la Virgen del Cobre, que es la última virgen que se ha puesto allí, pues bueno, ha hecho todo un rezo muy, muy solemne al respecto. En definitiva, ¿cómo puede ser que haya tantas vírgenes distintas? ¿Cuántas personas os han dicho, ¿y cómo puede ser que haya tantas vírgenes distintas? No sé, a mí esta pregunta me lo han hecho muchísimas veces, y no siendo católico. Y claro, la explicación de ellos mismos es que es la misma Virgen, pero que se aparece en modos distintos en distintos lugares, y entonces se venera en cada lugar. Bueno, es una buena forma de hacer que la gente se haga idólatra en cualquier punto del planeta y se dedique a adorar a Satanás pensándose que está adorando a la Virgen María. Vamos a ver el vídeo donde la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba llega a los jardines vaticanos. Y cada virgen de estas que es puesta en ese lugar está indicando que ese país está entregado al Vaticano y dedicado a Satanás. ¿Entendéis? Sí, a Satanás mismo. ¿Os habéis dado cuenta también, ya lo estuvimos tratando, de esas formas piramidales tan curiosas que tienen este tipo de vírgenes? Y no solo esto, recordad cómo la semana anterior estuvimos hablando de Cuba, cómo el Vaticano está hablando mucho de Cuba, hay algo de gran interés. Cuba, bueno, ya sabéis que teóricamente está muy ligado a Rusia, algo va a cambiar, ¿eh? Algo tiene que suceder.
Cuidado cuando tanto se habla de un lugar. Vamos a ir viendo aún algo extraño. Rezar al Espíritu Santo. Pues esto es lo que dice el Papa. Llega a un punto que dice, por otro lado, Francisco ha subrayado que Él es fuerza, es palabra de Dios, porque está ungido por el Espíritu Santo. Y ha proseguido, también nosotros, si queremos escuchar y recibir la palabra de Dios, debemos rezar al Espíritu Santo y pedir esta unción del corazón, que es la unción de las bienaventuranzas. ¿Hay que rezar al Espíritu Santo? Si por favor alguien me encuentra un texto bíblico que diga que hay que rezar al Espíritu Santo, me lo pase. Porque a quien rezamos es a Dios Padre en el nombre de Jesús y pedimos el Espíritu Santo. Pero no rezamos directamente al Espíritu Santo. Bueno, en fin, a ver si alguien me encuentra un texto, os lo voy a agradecer. Libertad religiosa. Algo curioso que ha sucedido en un cierto lugar. Reconvertir al hinduismo. Ya veis en qué país nos está situando, en definitiva, ¿eh? En la India. Una iglesia adventista ha sido forzada a ser hinduistas, cuando teóricamente allí esto es algo que no se puede llegar a hacer. La libertad religiosa no siempre llega tan fácilmente a todas partes. Aquí veis como incluso estaban poniendo un cartelito con Shiva, ¿no? Su divinidad. Bueno, pues tengamos presentes que la persecución de cristianos está en muchos lugares y de modos distintos. Puede ser de modo muy cruel o puede ser de modos así, con presión. Pero recordemos, era profecía bíblica. Os perseguirán, dijo Jesús, y así está siendo, y habrá mártires hasta prácticamente el final. Y no solo adventistas, no solo adventistas, gente fiel en su creencia, que va a terminar muerta como mártires, que no habrán conocido la pura verdad, pero que habrán sido fieles a la luz que Dios les ha dado. Habrá una gran multitud y habrá los 144.000. Habrán aún muchas personas que se van a convertir al Señor y que pasarán al descanso antes del retorno de Cristo. Los trabajadores de la hora undécima también formarán parte de esta triste experiencia, pero al mismo tiempo recordemos que habrán otros que no van a pasar por la muerte y van a ver el retorno de Cristo vivos. ¿De cuál seremos nosotros? No lo sabemos. Pero como dice, oremos para ser de los 144.000. Son palabras de Elena White. Pero no va a ser fácil ser de los 144.000. Y no va a ser fácil cuando están entrando nuevas adoraciones en las iglesias. Y no estoy hablando de iglesias protestantes en general o católicas, sino de iglesias adventistas. Lo que estáis viendo es una imagen de un vídeo filmado en un móvil, si no recuerdo mal, y es curioso porque es una iglesia donde parece ser que hay 3 oficios el sábado. Va tanta gente que hacen 3 turnos. En uno de ellos me pasaron unas imágenes, se ve a 4 niños cantando dócilmente, canciones muy de himno de iglesia, con mucha tranquilidad, todos amén cuando terminan. Pero la persona que me lo ha pasado estuvo de visita, de hecho, en este lugar, aunque tiene personas que parece ser que están allí. Y lo curioso es que cuando dice que empezó el segundo turno, parecía que era otra iglesia. Vamos a ver una parte tan solo, no os voy a poner todo el vídeo, de esta iglesia adventista de Arlington, en Texas, Estados Unidos. Curiosamente, uno de los lugares, no la misma iglesia, pero sí voy a estar en Texas, si Dios quiere, de finales de noviembre hasta el día 20 y poco de diciembre.
Estaré precisamente en esos lugares, si Dios quiere, dando temas en iglesias. En fin, no sé si me voy a ganar muchos amigos cuando llegue allí, habiendo puesto esto de alguien cercano a ese lugar. Vamos a verlo. Pues habéis visto esa actuación musical que a mí me recuerda cuando se hacen las ferias y fiestas del patrón de nuestra ciudad, Sant Narcís, que se ponen cerca de donde yo vivo a actuar precisamente así, cualquier tipo de grupo, que de religioso no tiene absolutamente nada, con esas luces, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver otro vídeo más, porque este es de la semana anterior y, bueno, me gustaría que sobre todo os fijaseis en el cantante, el vocal o el vocalista, y os dieseis cuenta qué tipo de adoración tan buena es al Señor esto, ¿no? En fin.
you're welcome to our church. We are so happy that you are here worshiping with us this morning, especially if this is your first time or if you're new to our congregation. Do we have any people here who are here for the first time? Don't be shy. You're probably hiding. It's okay, we still love you. If you guys are new here, good, there are some people. See, I knew it. Awesome. Well, for you, since this is your first time, and for any of your friends and any of you guys who want to get to know YG a little bit better, please come on back to our green room. It's directly behind the stage right after the service ends. Come on back and just hang out with us and say hi. We want to get to know you a little bit better. So please make plans to stop by our green room. Today, Revive is going out to Unity. Bien, habéis visto lo que podría ser cualquier lugar de discoteca de este mundo. Si hubieseis visto a alguien con un vaso de vodka o lo que se llama un cubata o algo así con alcohol en la mano, tampoco hubieseis dicho que esto es una iglesia, pues hubiese colado perfectamente. Mirad cómo todo esto forma parte de la apostasía omega. Estábamos avisados que todo esto llegaría a la iglesia adventista en el último tiempo. Evidentemente no se iba a crear allí, eso se iba a crear fuera, en iglesias católicas, en iglesias pentecostales, protestantes, y lógicamente, ¿qué suele hacer el mundo adventista? Pues va asimilando lo que ocurre fuera. Y por desgracia lo que ocurre fuera es esto. Y se mimetiza, se hace propio, y la gente quiere esto, juerga, pasárselo bien. En fin, las profecías se están cumpliendo. Sabéis, hablamos mucho de las profecías exteriores, todo lo que está aconteciendo en este mundo, pero una vez más debo recordaros, como decía Elena White, la profecía que denota claramente que la venida del Señor es muy presta, es precisamente lo que ocurriría dentro de la iglesia adventista. Y ya hemos llegado a este punto. Y pobre de ti si ahora vas diciendo que esto es algo que está fuera de lugar dentro de una iglesia cristiana de verdad, porque eres un retrógrado, eres un anticuado, eres no sé qué. Pues bueno, me gustaría ver a los ángeles lo bien que se lo están pasando mientras ellos están tocando, pero ¿qué tipo de ángeles son los que se lo están pasando bien? Ojalá cada uno fuese consciente que a la iglesia no vamos a hacer el mono, a la iglesia vamos a encontrarnos con el Señor y alabar al Señor de verdad, con la música que corresponde, y hablar de las cosas que tocan de verdad. Eso no es fácil, cada vez las cosas son más difíciles, tener un equilibrio en todo. Ojalá cada persona se posicionara y supiera ir donde verdaderamente las cosas aún se hacen bien. Ojalá. Otra profecía decía, se crearán grandes monopolios. Lo escribió Elena White, haciendo referencia en definitiva a Apocalipsis 18. Y siguen creándose. Hoy mismo veía esta noticia en televisión y el comentarista decía algo parecido, que esta crisis está llevando que los bancos que han quedado aún se vayan fusionando entre ellos y se hagan aún más megacorporaciones. CaixaBank adquiere la gestión de patrimonio y la banca minorista y corporativa de Barclays, en España. Todo esto puede conllevar también a algunas personas que se pueden ir al paro, etcétera, etcétera. Pero se están haciendo megaeconomías muy concretas en megaempresas. Estados Unidos. Juez federal de Utah falla a favor de la poligamia. Ha sido un escándalo, pero veremos cómo termina al final todo esto. De momento, a favor de la poligamia. ¿Nos va a sorprender que finalmente esto también sea aceptado en este mundo? Pues a mí ya no me sorprendería nada, porque ya estamos viendo que se acepta cualquier cosa para matrimonio, pues ¿por qué esto no? Tiempo al tiempo. Protestas en Ohio por otro asesinato de un joven negro a manos de la policía. Algo está cociéndose también en Estados Unidos, ¿eh? Y mientras tanto, medidas de control. Rusia crea un dispositivo que ve y oye a través de las paredes. Pues sí. Si estás bajo escombros, te van a salvar la vida porque llega a unos cuantos centímetros hacia abajo, etcétera, etcétera. Pero esto servirá
también para otros fines. Si estás detrás de una puerta, detrás de una pared, aunque sea de hormigón, tranquilo, que van a detectar tus latidos del corazón y sabrán, incluso podrán ver el movimiento del diafragma de una persona. No lo van a poner fácil, ¿no?, al pueblo de Dios cuando haya persecución. Todo esto va a ser utilizado mucho antes, evidentemente. Si ya lo están mostrando ahora es que seguramente ya hace un tiempo que lo tienen en funcionamiento, como tantas otras cosas que nos muestran las noticias. Pero tengamos presente que todo esto lo harán servir, pues eso, equipos, como pone aquí, militares, de inteligencia y de policía. A veces con fines para salvar y otras para buscar. Veremos cómo va todo. Pero si Dios no hace algo en el último tiempo, qué mal lo tendrá el pueblo de Dios, ¿eh? Y lo va a tener mal, porque las profecías así lo dicen. Los 144.000, para superar todo lo que viene, bueno, necesitarán toda la ayuda de Dios, porque si no, sería imposible sobrevivir. Chip. Vamos a ver un vídeo que es del año 2012, pero que es interesante para que veamos cómo ya se estaba preparando, se nos estaba, en definitiva, programando, para ver cómo el RFID implantable va a ser algo habitual y de qué modo. Vamos a verlo. No roba nada, sencillamente paga a su modo con el chip. En fin, todo esto es lo que nos está viniendo encima. ¿Cuántos años hace que estamos hablando de que esto va a llegar? Pues qué poco le falta ya. Sección para espiritismo. Mirad estas declaraciones de Sean Stone. Es un director de cine, productor y actor estadounidense. Es hijo del conocido director de cine Oliver Stone. Y hace unas declaraciones a un programa que es conocido como conspiranoico, que ha denunciado muchas cosas sobre el nuevo orden mundial, Alex Jones, y algunos están a favor de él, otros en contra, pero mirad las declaraciones precisamente en un vídeo, son cortas, sobre ciertas personas de cierto lugar. Si os habéis dado cuenta, está hablando de, bueno, una nación, en definitiva, un servicio secreto, una reina. John Dee, en definitiva, es conocido por el auténtico James Bond y todos puestos en ocultismo. Si os habéis dado cuenta también, nos habla de qué modos se han trazado para llamar en invocaciones a demonios, para que actuaran e hiciesen algo. Bueno, algunas personas pueden decir, este está flipando, se lo está inventando, pero cuando se dan ciertos datos, son datos algunos contrastados, serios. Alex Jones también conoce de esos datos, enseguida lo habéis visto que sabía de qué estaba hablando. Todas estas cosas que parecen, bueno, que es inverosímil, que no pueda ser, son cosas que existen. Y los demonios hacen tratos con personas que luego trabajan para sus fines, a cambio de algo. En fin, todo esto se está cociendo a muchos niveles. Recordad cuando presentamos el vídeo del señor Roger Murnau, un canadiense adventista, de cómo él, cuando ya era joven, estuvo involucrado en una secta de un estatus tremendo, donde habían máximos dirigentes, incluso parece ser del país, de Canadá, de satanismo absoluto, de apariciones de demonios directamente, y él narró las luchas que tuvo al respecto con demonios cuando no quiso entrar en ese juego. Os recomiendo que veáis esos temas que presentamos en Puertas Dimensionales, donde pudimos mostrar esas experiencias tan impresionantes que relató este señor, que escribió un libro al respecto y que la verdad era impresionante todo, y que en definitiva nos da la prueba
que todas estas cosas no son ciencia ficción, son una realidad. Bueno, ya recordemos también que la reina Elizabeth fue una de las que instó a persecución contra otros cristianos protestantes, ella anglicana, los otros protestantes que fueron saliendo y tuvieron que huir, como algunos otros salieron de Holanda, otros de otros lugares de Europa, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo esto? En fin, la historia tiene otra historia detrás que no siempre se cuenta. Espiritismo moderno, la aplicación que te permite hablar con tus familiares muertos. Parece mentira, pero ha llegado. Se llama Eterni.me, la nueva aplicación que permite tener contacto con un ser querido fallecido y seguir interactuando con él, tal y como publica Playground Magazine. Es curioso ver cómo continuamente el espiritismo va buscándose nuevos métodos. ¿Sabéis? Cuando Lena White escribió en sus tiempos, en esos años de 1800 y pico, y algo de 1900, y hablaba que en el último tiempo el espiritismo haría una reconversión, haría cosas nuevas para seguir atrayendo a gente. Y la verdad es que da que pensar, porque estamos viviendo distintos métodos de espiritismo que no paran de ir apareciendo y las personas van cogiendo. Ucrania. Obama dice, el mundo entero puede ver que las fuerzas rusas están en Ucrania. Y presentaron una serie de pruebas que después los rusos desmintieron que eran un montaje, etcétera, etcétera. En fin, continuamente estamos dándonos cuenta que hay una situación que se está fraguando, que unos dicen una cosa, hacen otra, y por el otro lado suele pasar lo mismo, y se está llevando al mundo a ese clímax de una situación que nos va a seguir deparando graves problemas. En la Unión Europea se dice que Ucrania deberá pagar la deuda del gas ruso en un mes. No es poca cosa, ¿eh? Porque si no, el invierno llega y ya sabéis qué acontece. La Unión Europea acordó sancionar a Rusia de forma urgente por la invasión a Ucrania. La situación se sigue tensando, cada vez más problemas. Kiev denunció que tanques rusos combaten contra sus fuerzas en el aeropuerto de Lugansk. Las luchas siguen así, muertos por aquí, muertos por allá. Y mientras tanto, hay reuniones para intentar que todo esto se solucione. Al menos dicen, según he oído hoy, que aún puede ir para largo. Y apartado para Israel, ya estamos terminando. Israel, mirad, es que esta noticia dice, Israel planea expropiar 400 hectáreas en Cisjordania, pero esto era del día 31 de agosto y ahora ya lo ha hecho. Y además es el lugar donde se dice que esos chicos israelitas o israelíes fueron cogidos, asesinados, no sé si 1 o 3, y en definitiva ahora para medidas de seguridad se ha expropiado 400 hectáreas en Cisjordania. Evidentemente eran de alguien estas tierras, ¿eh? En fin, nada de esto beneficia procesos de paz. Puede ser paz para Israel, según entiendan algunos, pero al mismo tiempo significa que otros se van a seguir rebotando contra ellos. Apartado para el tercer templo de Jerusalén, un rabino pide al Papa Francisco devolver candelabro de oro y utensilios del templo de Salomón, que dice que están ocultos en los sótanos del Vaticano. Sobre esto se ha escrito muchas veces, se ha especificado, hablado, todo lo que queráis al respecto, pero todo queda confuso. Pero se creen, por parte de algunos judíos y de muchas otras personas, que realmente el Vaticano tiene todo esto bajo sus tierras. En fin, yo no lo sé, pero todo se está buscando para que se pueda levantar el tercer templo de Jerusalén. Nosotros vamos a terminar con una cita de Ellen White, que nos va a dar que pensar. Extraída de este libro Eventos del tiempo final,
Os recuerdo que no fue editado por la Iglesia Adventista oficialmente, algún laico lo hizo, una recopilación de escritos que aparecen en otros libros y algunos que están en manuscritos y aún no se habían publicado, y que vale la pena leer, la verdad. En el capítulo 2, titulado Evangelismo, la carta 27 del 29 de mayo de 1892, ella escribió: nuestra vida aquí es un breve periodo nada más. ¿Para qué y por quién estamos viviendo y trabajando? ¿Cuál será el resultado de todo? Lo que seamos en el corazón se revelará en el carácter y ejerceremos una influencia sobre aquellos con quienes nos asociamos. Nuestras palabras y acciones son un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y en el juicio seremos puestos frente a frente con aquellos a quienes debimos haber ayudado en los caminos rectos y seguros mediante nuestras palabras elegidas y consejos, si hubiéramos tenido una conexión diaria con Dios y un interés permanente y vivo en la salvación de sus almas. ¿Cuántas veces pensamos en esta vida como si fuera lo único que tuviéramos por vivir? Que no somos conscientes que en verdad aquí estamos para preparar nuestro carácter para llegar a estar con el Señor. Pero no solo esto, sino que aquí debemos estar para ayudar con nuestras palabras, con nuestras acciones, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y que podemos ser una guía para ellos, para llevarlos a Cristo. O podemos sencillamente pasar por esta vida y después ni ser salvos nosotros, ni que sean salvos otros, porque no les hemos dado el testimonio que debemos darles. En esta vida no estamos solo para pasarlo bien, y más con todo lo que se avecina. Nos queda poco tiempo para prepararnos. Vamos a seguir perdiéndolo en tantas tonterías que el mundo nos ofrece, o vamos a ser verdaderamente conscientes que debemos estar en plena conexión con Dios y dar el último mensaje final a este mundo para que muchos más reaccionen. Que el Señor nos ayude a ello. Nos quedan muy pocos años para esto. Que Dios os bendiga.